rompieron taquilla y marcaron una época. No es muy difícil saber de qué película se trata y nos lleva a 1977. Es la primera de la serie Star Wars. Pero se llama primera, episodio, pero es la cuarta. Exacto, pero se llama episodio cuarto, Una nueva esperanza. Y tuvo actores como Harrison Ford y Carrie Fisher. Aunque hubo muchísimas dificultades durante la producción, fue estrenada el 25 de mayo. Se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y su influencia ha sido reconocida por cientos de cineastas. Pero, ¿qué hizo tan mágica? ¿Qué hizo que hoy sea una de las sagas más exitosas y que en 1977 recaudara $775 millones? Para hablar de eso en este primer capítulo del seriado Cine Millonario, películas que rompieron taquilla y marcaron una época, saludamos a Rafael Urdaneta, quien es director de la cuenta Foco Cinéfilo. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto conversar contigo. Hola Lila, Adriana, ¿qué tal? Encantado como siempre de hablar con ustedes y además en este caso de una película que me apasiona, que me encanta y que por Dios marca parte importantísima de la vida del cine universal. Primero, ¿qué son 775 millones de dólares en 1977? ¿Cuál era quizás el promedio en taquilla? ¿Cómo fue la aceptación de esta película que, como decía Adriana, después se convirtió en la primera entrega de una de las sagas más exitosas de todo el cine? Mira, te puedo dar esta equivalencia en criollo. ¿La quieres en criollo? A ver. Un bojote de plata, ¿ya? Porque fíjate, ¿qué pasaba en ese momento? Para entender el impacto de Star Wars hay que ir un poquito al contexto que había en ese instante en el cine. Había mucho cine catastrófico, como que si la aventura del Poseidón, Infierno en la Torre, películas muy oscuras como El Vengador Anónimo. ¿Sabes? Estaba en ese tono y en medio de esa vorágine hubo una generación de cineastas que empezaron a ver que se podían hacer cosas distintas. Te estoy hablando de unos muchachitos llamados Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, que ya venía de haber hecho El Padrino, y un chico de California llamado George Lucas. George Lucas había hecho American Graffiti, pero él tenía este guión de una aventura espacial que muchos la contaban o la comparan con un cuento de hadas del espacio. Había espadas láser, había aventuras, había una princesa, un caballero, y él lo que hizo fue como crear un relato inocente, por decirlo así, de hacer las cosas bien. En este caso, ir a salvar a una princesa. Y al fin y al cabo la princesa no es que necesitaba mucho ser salvada, porque la princesa Leia, si se compara con arquetipos con las amazonas, ella por sí sola tiene fuerza, ella tiene poder por sí misma. Pero en este caso ella había caído presa del malvado Darth Vader y necesitaba la ayuda de Obi-Wan Kenobi, esa famosa escena con este holograma y dice: ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Y este anciano caballero Jedi, que en ese momento era un ermitaño, decide ir a ayudarlas y por cosas de la fuerza se topa con un joven ingenuo que mira siempre al horizonte, que quiere ser piloto, que es Luke Skywalker. Entonces, juntos se embarcan en esta aventura. Hay que destacar que Alec Guinness, un gran actor, él pensaba en esta película de esta forma, como un cuento de hadas, como algo infantil. Pero creo que nadie pudo prever en lo que se iba a convertir Star Wars. Rafael, pero para quienes no somos seguidores de esta saga, ¿por qué la primera es la cuarta? Sí, exacto. Fíjate, se habían hecho las tres primeras, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, luego el Imperio Contraataca en el 79, luego en el 83 se hizo el Retorno del Jedi, que cierra el arco de la historia de Luke, o cerraba el arco de la historia de Luke, y todo el mundo decía, bueno, ya, chévere, murió. Pasaron los años, pero en el 99 George Lucas sintió que ya la tecnología estaba lo suficientemente desarrollada para poder hacer las precuelas, es decir, lo que venía antes. Por eso que él decide, bueno, a partir de ahora voy a relanzar la saga con nuevos efectos digitales y voy a cambiarles el nombre. Se va a llamar Star Wars, pero La Nueva Esperanza, que es la 4. Y a partir del 99 hasta el 2005, él contó lo que fue la historia de Anakin Skywalker, el padre de Luke. Ahora, cuando estamos hablando de esto, de la tecnología que permite hacer este relanzamiento y contar la historia en la precuela,
con estas 3 películas que se lanzan en ese momento. ¿Qué eran los efectos especiales en la década de los 70 cuando se lanza la primera película de esta saga? ¿Era común? ¿Qué se puede decir de los efectos si los vemos todavía a la luz de lo que ha evolucionado el cine desde 1977 hasta ahora? Mira, lo que pasa con los efectos en Star Wars es que tuvieron que ser creados desde cero. Ni siquiera el estudio creía mucho en la película. Ellos hicieron lo imposible para ponerle trabas. De hecho, George Lucas terminó muy afectado con gastritis, tuvo mucho estrés. De hecho, su matrimonio también se afectó. El productor Gary Kurtz tuvo que batallar contra el estudio para que creyeran en la película. Y tanto fue así que George Lucas tuvo que traerse gente que, como él, estaban hartos de lo convencional y crearon un estudio aparte de efectos especiales, lo que fue la semilla de Industrial Light and Magic, que es el estudio ahorita de efectos especiales de Lucasfilm. Ellos hacían los efectos muy rudimentarios. Te estoy hablando de maquetas, te estoy hablando de efectos fotográficos, de efectos de luces, inclusive la parte de sonido fue algo que tuvieron que hacer desde cero. Los efectos de la respiración de Vader fueron hechos con un micrófono dentro de un tanque de oxígeno de buceo. Los efectos de los rayos se hicieron con varillas de cobre que chocaban contra cables de alta tensión. Entonces todo fue muy, se me viene la palabra ingenuo, pero no es el término, o sea, muy inocente, muy desde ese encanto infantil que uno puede sentir de crear desde cero y en un proceso creativo muy rápido, muy de que saber que estás haciendo la diferencia. Porque además marca un hito, ¿no? De ahí en adelante se desarrolla velozmente la industria de los efectos especiales. Claro, también porque Star Wars sentó unas bases de cómo contar historias con un buen sentido. Yo hablo con mucha gente que me dice, no, pero es que no me gusta Star Wars por el tema de las naves, que pongo los rayos. Pero ya va, Star Wars de fondo, porque George Lucas se documentó muy bien, está con muchas bases de los estudios de Carl Jung, los arquetipos, el camino del héroe, pasar de la inocencia a perder esa inocencia y mantenerse en el camino de la luz, el héroe caído en la oscuridad, el maestro que enseña a este joven inocente. O sea, tiene todo un estudio antropológico de fondo. Por eso es que está sentado en las bases de como una de las mejores historias de este momento. Bueno, y por eso es la primera en recibir, o la primera de ciencia ficción en recibir un Oscar. Incluso tuvieron 10 nominaciones, 6 de ellas se las lleva. ¿Qué fue en justamente ese año, como lo decíamos, 1977, todos los aportes que trajo Star Wars? Mira, más allá del tema fílmico, que lo tuvo, o sea, una película que se estrenó de una forma increíble y al momento tenía colas y colas de gente, adultos y niños viéndola, y sobre todo revolucionó el mercadeo, cómo capitalizar con una película. Esto no era una cultura que existiera en ese momento, y de un momento a otro tenías figuritas, rompecabezas, termos, loncheras, disfraces, tenías de todo. De hecho, el disfraz del año, de ese año en Halloween, fue Star Wars. O sea, tenías a niñitos que se disfrazaban de Luke y de Darth Vader, ¿ok? O sea, era algo maravilloso, máscaras, y George Lucas se dio cuenta de que había creado algo totalmente rentable y novedoso y que combatía el establishment de los estudios, que eso es algo como que se ve en el fondo de la historia. Él quería convertirse en anticultura. Paradójicamente, Star Wars en sí mismo se convirtió en un imperio, lo que se llaman ellos el imperio de la luz, porque todo fue hecho con ese camino de buscar efectos luminosos, de mantener y de evolucionar. De hecho, los aportes de Lucasfilm a la industria del cine han sido innumerables, en efectos especiales, en digitalización, en sonido, en lo que es el avance en la filmación digital. Sin duda, Star Wars, más allá de que sean fan o no, cualquier cinéfilo, pienso yo, tiene que quitarse el sombrero ante su aporte para el séptimo arte. Son 46 años desde esa oportunidad, pero Rafael, alguien como tú que no tiene 46 años, o sea, ¿a qué edad ves ese primer capítulo y te maravilla? Lo digo porque en esas filas, cuando hacen los estrenos de las más recientes películas de la Guerra de las Galaxias, como le decíamos acá, ves muchachos que tienen 10, 12 años de edad. Mira, mi primer acercamiento con Star Wars fue ya en los 80,
porque mi familia, mis primas eran mayores y decían, no, la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Galaxias. Pero ¿qué es esto de la Guerra de las Galaxias? Vamos a ver, ¿qué es esto? Y recuerdo que me impactó mucho el tema de las naves espaciales y sobre todo los sables láser. Siempre me conecté mucho con el personaje de Obi-Wan Kenobi, ese maestro. Yo lo veía como mi abuelito, porque mi abuelo usaba barba y usaba bigote parecido a como lo usaba Alec Guinness, y diciendo, fue una vinculación muy, muy pueril, muy infantil, pero que me conectó mucho. Y ya después, con el uso de razón que dan los años, yo decía, mira, esto es una joya maravillosa. Yo siempre he sido más fan de Obi-Wan Kenobi que de Darth Vader, pero creo que ese primer acercamiento fue algo muy mágico, muy lindo, y que estimulaba mucho esa querer hacer las cosas bien, querer ayudar al que la necesitaba y querer estar allí para cuando tus amigos te necesitaran. Ojo, y a los que no les gustaran esta visión, tenían a Han Solo con Harrison Ford, que es el pícaro, el contrabandista, el tipo que, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo me voy por mi cuenta, pero al final termina haciendo lo correcto. A ver, y por supuesto Chewbacca. Hace unos años, Lucasfilms pasó o fue adquirida por Disney, este gigante también del entretenimiento. ¿Le ha hecho honor a lo que llegó a ser George Lucas en 1977, sembrando esa semilla con la primera película de todo este universo cinematográfico que, como has dicho, trasciende la gran pantalla y también plantea nuevos términos en términos de mercadeo, memorabilia, incluso juguetes? Mira, esa es una pregunta de camisa no de 11, sino de 30 varas, pero yo creo que no. Yo creo que Disney no ha comprendido el valor de Star Wars, y lo ves cuando muchos de sus productos han fracasado y tuvo que aparecer una pareja ya de Dave Filoni y de Jon Favreau en los últimos años a levantar la franquicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con The Mandalorian? The Mandalorian es un producto que rescata la esencia de Star Wars, que va más allá del tema del efecto especial o de la grandilocuencia visual a la historia. Entonces eso le hace justicia a Star Wars. En el caso de Rebels, que fue una saga desarrollada por Dave Filoni, es maravillosa, y vuelvo al punto, está en la historia. No es buscar el show por el show, es que el show esté justificado con un buen guión, con una buena historia. Creo que en muchos casos Disney tiene que sentarse a ver realmente qué es lo que está haciendo con Star Wars. Kenobi para mí fue un fracaso, porque no comprendieron al personaje. Y el arco del personaje, yo que soy escritor, o sea, para mí eso es muy importante, porque tienes que respetar lo que has trabajado, las bases que has sentado, no puedes mandar un mensaje contradictorio. O sea, entonces allí creo que les falta todavía. ¿Y cuál es la contradicción? En mi ignorancia, porque no soy nada seguidora de esta saga. Bueno, mira, si no han visto Kenobi, nuestra querida audiencia, me disculpan el spoiler. Oh my God. ¿Qué pasa con Kenobi? Te plantean primero que, siendo él un maestro Jedi, que está comprendiendo que cuando tiene que enfrentar a Anakin lo hace porque Anakin se ha desviado al lado oscuro. Cuando lo ves en la serie, es un tipo que tiene un trauma, está pasando estrés postraumático, está atormentándose a sí mismo con una culpa que no es propia de la filosofía Jedi. O sea, tú te puedes sentir mal porque tuviste que pelear con tu amigo, pero hay un bien superior que estás buscando en eso. Ok, te puedo pasar el estrés postraumático, pero el hecho de que él haya abandonado su misión principal, que era resguardar a Luke, para ir a buscar a Leia, eso sí, no, ahí se te cae toda la trama, porque no era propio de los Jedi. La construcción que has hecho del personaje como una disciplina samurái, de que esa es mi misión, yo la cumplo a cabalidad, no te permite, o no debería permitirte hacer ese quiebre. Eso no existe, porque hay una explicación, una justificación que has construido a lo largo de 6 películas. Y, no es que yo quería enfrentarlo con Vader. No sé, creo que había otras formas, y de hecho yo no estuve de acuerdo con que ellos pelearan en la serie. Bueno, el equivalente a esa incoherencia sería, para ponerlo también en términos cinematográficos y de décadas atrás, que el señor Miyagi hiciera trampa en la competencia. Exactamente, eso mismo, o que el señor Miyagi le hubiese dejado de hablar a Daniel LaRusso cuando Daniel le hacía una malcriadez que se la hizo en Karate Kid 3. O sea, tú tienes un personaje que está sólido, coherente, y después lo desbaratas, no tiene sentido. Pero para mí, sin duda, Star Wars es una saga maravillosa. George Lucas es el cuentacuentos del siglo XX y el XXI. Y ya, en tu opinión, tu recomendación, Rafael,
alguien como Adriana, por ejemplo, que se ha logrado seducir por esta saga de Solo Star he visto Wars. La Estrella de la Muerte, creo ¿Cuál que es? es La Estrella de la Muerte, tiene sentido, sí. ¿Qué recomiendas? ¿Comenzar por cuál? Dada que la primera fue la cuarta. En el orden en que las lanzaron. O sea, es decir, 77, 79, 83. ¿Por qué? Porque es una historia más accesible y te va a permitir comparar, wow, mira, hicieron esto en esta época. Wow. Después, si quieres, te lanzas las precuelas. Episodio 1 es la más floja de todas. Episodio 2 como que, bueno, como que ya había comido espinaca la cuestión. Y la 3 que es maravillosa, pero si no logras digerir las dos primeras, la 3 te va a costar. Pero yo te diría que las vieras en el orden de publicación. Y las más recientes, las del Despertar de la Fuerza y todo eso, si no las tienes que ver, no las veas, de verdad. Pero lo más importante son las 3 originales, las 4, 5 y 6. Sí, la 4, 5 y 6. La 1, 2 y 3, si la quieres ver, chévere. Y las últimas, por favor, no te hagas eso. Hay 9 horas de tu vida que puedes ocupar en cosas más útiles que ver esas 3 últimas. Sin embargo, Mandalorian, recomendada. Por favor, con los ojos cerrados. Y Star Wars Rebels en la cuestión animada. Y hay unas series que son cortos, independientes, que se llaman Star Wars Visions, que son maravillosos, porque son de estudios japoneses y son historias independientes. Entonces no hay problema. De verdad que si no las ves por Star Wars, las puedes ver por el arte que tienen allí. Que por cierto, no recuerdo si fue en el programa tiempo atrás, en alguna conversación, hablábamos de la astucia de George Lucas, porque entiendo que en su contrato negoció las regalías de todos los juguetes, memorabilia o material promocional. ¿Es así? Claro, él va a recibir su pensión de Star Wars forever and ever. Yo lo habría negociado así, no tengo claro los términos del contrato, pero estoy bastante seguro, porque recuérdate que él no quedó apartado de la saga, él quedó como un consultor. Uh-huh. Es decir, el tipo, pero de verdad que tanto lo consulten, no lo sé. Yo sí sé que quienes se han acercado a él son Dave Filoni y Jon Favreau. Yo sí sé que ellos se han acercado, pero los demás, cuando hicieron los otros productos de Disney, creo que no lo han hecho. Bueno, Rafael, ha sido todo un gusto conversar contigo y que nos ayudases a darle forma a este primer capítulo de nuestro seriado dedicado al cine millonario, a esas películas que rompieron taquilla y además marcaron una época hoy en la década de los 70, en 1977, con el lanzamiento de esta primera película de la serie Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, una saga que se ha convertido en una de las más longevas y exitosas del cine de nuestros tiempos. Rafael Urdaneta es cinéfilo, director de la cuenta Foco Cinéfilo y miembro del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. 10:39, hacemos publicidad y les hablamos de la Clínica Leopoldo Aguirre Vere.